me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Y nos van a ver a través de YouTube de manera diferida en nuestra página Faith Poder Guadalajara. Así es que ahí están todas las enseñanzas. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Listos? Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que tu espíritu de revelación y de sabiduría estará sobre cada creyente, sobre cada oyente, Señor, para, en el nombre de Jesús, se abran sus ojos espirituales y ellos puedan comprender cuál es la herencia en Cristo Jesús, en los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que la mente de Cristo está establecida en cada uno de ellos, que ellos piensan como Cristo, hablan como Cristo y actúan como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que la mente natural de ellos es cautiva a la obediencia a ti, Señor, y tu palabra, y derribamos ese argumento que se levanta en cada mente natural, y lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Creo en el nombre de Jesús que la fe viene por el oír estos principios bíblicos, Señor, esa fe para mover montañas aquí en la tierra, esa fe para deshacer las obras del diablo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el guía, tú eres nuestro ayudador, Señor, tú repartes a cada uno en particular, Señor, y te damos el honor y la honra, Señor. Yo declaro que tú usas mi vida para enseñar tu palabra, Señor, que no es mi mente, ni mis preceptos, ni mis conceptos, sino es tu palabra, Señor, que salió de tu boca, y ahora es retransmitida usando mi vida, Señor, para los oyentes, los creyentes en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 11. Le vamos a enseñar a ustedes qué significa tomar Santa Cena. Y muchos de ustedes se preguntarán, díganme ustedes, ¿qué requisitos le solicitaron a usted para tomar la Santa Cena? En algunos lugares a lo mejor le solicitaron el requisito de que confesara sus pecados, ¿verdad? En otros lugares a lo mejor le solicitaron como requisito indispensable para que usted tomara la comunión, le llamaban, o la Santa Cena, o el panecito y el jugo de uva. A lo mejor le pidieron como requisito a usted que le pidiera perdón a un familiar, a un amigo, a un hermano. Pero la realidad, conforme a la Biblia, alguien que es digno para tomar la Santa Cena no es alguien que no ha perdonado a alguien, aunque sí le puede ayudar, pero no es el requisito indispensable para que usted tome la Santa Cena. No es ir a confesar sus pecados, tampoco es un requisito indispensable para que usted tome el panecito y para que tome el jugo de uva que representa la sangre y que representa el cuerpo del Señor Jesús. Yo quiero darle realmente el significado de lo que representa la Santa Cena. Vamos a leer el versículo 27, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, y aquí viene una frase, dice, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente. Ahora, ¿qué significa la palabra indigno? Esta palabra, miren, en algunas traducciones dice, cualquiera que tome la Santa Cena del Señor como una comida común. Como una comida común.
Eso significa indignamente. ¿Qué significa indignamente? También significa en una Biblia que se llama Biblia de lenguaje sencillo, dice, sin darle la debida importancia. Entonces, tomar la Santa Cena es un acto de bendición, es un acto de recordar y hacer memoria de la muerte del Señor Jesús. Pero también representa hacer memoria de lo que representó el sacrificio de Jesucristo. Nuevamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, aquí el problema es que dice que será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es como si usted hubiera ido y le hubiera dado una puñalada al Señor Jesús, es como si usted hubiese estado clavando con ese martillo al Señor Jesús. Es muy parecido a lo que quiere decir esto. Es lo mismo que recibieron los fariseos. Es lo mismo los fariseos que hicieron esto. Es como si usted fuese alguien utilizado por Satanás para crucificar al Señor Jesús. Es lo mismo. Y mire, el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tiene usted que hacer como requisito para tomar la Santa Cena dignamente o no tomarla indignamente? ¿Cuál es el requisito? Que usted se pruebe. Pero ¿qué es lo que tiene que probarse usted? Si realmente anda en pecado, si realmente no perdonó a fulana persona, o si tiene odio, resentimiento, si no ha confesado sus pecados. ¿Qué significa probarse a sí mismo? Muy bien, vamos a continuar leyendo. Y luego dice 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Aquí ya viene una frase que significa probarse a sí mismo. Probarse a sí mismo es que usted toma así de la copa y coma así del pan, pero sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa discernir? Discernir significa examinar el cuerpo de Jesús, entender qué pasó con el cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús? Y usted se preguntará, ¿cómo con el cuerpo, pastor? ¿Qué significa el cuerpo? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con el cordero que murió? Examinar al cordero, qué pasó y qué sucedió con el cordero. Sucedieron muchos acontecimientos con el cordero. Muchos acontecimientos que usted tiene que entender. Ahora, tiene que saber o examinar por qué murió el cordero. Hay personas, fíjese, ¿cuántos saben que el cordero llamado Jesucristo, el cordero de Dios, llevó la enfermedad en la cruz? Ahí le fue cargada la enfermedad, la maldición de la enfermedad. Dice Isaías 53, 4 y 5, que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice que él llevó la enfermedad. ¿Dónde cree que la llevó? En la cruz del Calvario. Ahí llevó la maldición de la enfermedad. Según Deuteronomio 28, versículo del 15 en adelante, la enfermedad era una maldición. Entonces Jesucristo llevó en su cuerpo la enfermedad. Y hay personas en la actualidad que no creen en el poder sanador del Espíritu Santo, que no creen en sanidad. ¿Y saben lo que sucede cuando toman la Santa Cena? Aquí dice, mire lo que sucede, mire. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han colgado los tenis. ¿Leyó ahí esa frase griega? Muchos han colgado los tenis. ¿Sí entiende lo que significa dormir? Cuando hablan de dormir, aquí habla de muertes, han muerto. Personas, mire, créanlo que la mayoría de los que están ahorita en los hospitales están enfermos ahí, porque han ido los domingos, han abierto su boquita tapatía, les han depositado un pedazo de harina ahí que representa el cuerpo de Cristo, y ahorita están enfermos en los hospitales, ¿sabe usted? Porque ni siquiera han oído que el Cordero llevó la enfermedad. Yo no había oído antes,
abría mi boca, échale para adentro y órale. Ya tuve comunión con el cuerpo del Señor. Pero no entendía por qué lo hacía. Nada más me decían, confiesa tus pecados. No tiene nada que ver con confesar pecados. Tiene que ver con discernir qué pasó con el cuerpo del Señor. Examinar qué llevó en el cuerpo Jesús. Llevó la enfermedad. Y muchas personas que no creen en sanidad y van, abren su boca, le dan el pedazo de pan y luego viene una enfermedad incurable. La mayoría de los que están enfermos en los hospitales es porque no disciernen qué pasó, no examinan qué pasó con el cuerpo del Cordero. El cuerpo del Cordero llevó enfermedad en el madero. Sin embargo, van los domingos, toman la Santa Cena, salen muy felices y contentos, pero no entendieron por qué lo hicieron. Solamente le dijeron, confiesa tus pecados, perdona al que ofendiste o al que te ofendió. ¿Se han dado cuenta que no tiene nada que ver? Examinar qué pasó con el cuerpo del Cordero. Y luego dice el 30, nuevamente, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos han muerto, duermen, han muerto. ¿Sabe que muchas personas han muerto a causa de eso? No han discernido qué pasó con Jesucristo el Cordero. O dígame usted si le explicaban, Jesús llevó la enfermedad por ti, dígame, ¿algún día le explicaron eso? Anteriormente a conocer esto. ¿Verdad que no le enseñaron que Jesús llevó la enfermedad por ustedes? Eso significa que si usted tomaba la Santa Cena y luego decía, ¿por qué estoy enfermo? Inclusive hay muchas personas que dicen, oye, fulana persona murió en un accidente. Y luego dicen, es que Dios se lo llevó. No, es que en muchos casos pudo haber sido que tomó la Santa Cena, es decir, el panecito del cuerpo del Señor, sin entender qué pasó con el cuerpo del Señor. Dice, juicio come y bebe para sí. Entonces, mire, la sanidad es una de las cosas que usted tiene que creer, que Jesucristo llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo. Es un principio bíblico que usted tiene que entender para poder abrir su boca en esta mañana y poder tomarse lo que representa el cuerpo de Jesucristo. Este es un acto muy serio, mi hermano, como para andarlo tomando a la ligera. ¿Me entiende? No se trata de comer un pan más, simplemente se trata de entender que va representado el cuerpo de Jesucristo, ¿ok? Versículo 29, nuevamente vamos a leer 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa discernir? Significa examinar qué pasó con el Cordero, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Examinar qué pasó con el Cordero. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Qué necesita usted? ¿Cómo necesita estar preparado usted? ¿Qué preparación necesita para tomarse la Santa Cena? Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Ya? Procura con diligencia presentarte a Dios, y luego dice aprobado. Aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién es un obrero aprobado? Aquel que usa correctamente la palabra de verdad. Un obrero aprobado es aquel, inclusive dice, que divide correctamente la palabra de verdad, o que conoce la palabra de verdad. Usted necesita conocer estos principios bíblicos que les vamos a mostrar para que usted pueda tomar la Santa Cena y ya cuando lo tome en otro lugar, usted no vaya a traer juicio para sí mismos. No es Dios que los castiga, es juicio que se trae el hombre para sí mismo. ¿Lo leyó? Se llama autojuicio eso, ¿sí? Entonces usted debe ser un obrero, ¿qué? Aprobado. Para presentarse a tomar la Santa Cena tiene que ser un obrero aprobado que usa correctamente la palabra de verdad. Es decir, que conoce la palabra, que aplica la palabra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué tiene que conocer? Uno de los principios bíblicos es que el Cordero llevó la enfermedad. Isaías 53, 4 y 5. Lo vamos a poner ahí, por favor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué tiene que conocer usted? Que Jesús llevó las enfermedades de usted y que sufrió los dolores de usted. Y dice, nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros
sanados. Eso tiene que conocer usted, que por la llaga de Jesús Él ya pagó el precio por la enfermedad. Ahí fue usted sanado en la cruz, pero ahora tiene que recibirlo por la fe, la sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el poder del Espíritu Santo se manifestará, ¿ok? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Primer requisito, que creen en sanidad, que Jesús llevó la enfermedad en sustitución de ustedes. ¿Sí? Usted se está probando a sí mismo que conoce ese principio bíblico. Pero las personas que no les enseñaban, dígame, a lo mejor si usted viene de una iglesia cristiana, posiblemente sí conozca este principio. Pero si viene de otro tipo de iglesias, a lo mejor nunca le habían enseñado que Jesús llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo. Que Jesús llevó la enfermedad y que por la llaga de Jesús usted ya fue sanado porque Él llevó la enfermedad. Él cargó con la enfermedad de toda la humanidad, pasada, presente y futuro. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Vamos bien? Entonces usted debe presentarse como un obrero aprobado. ¿Sí estamos de acuerdo? No reprobado. ¿Quién es un obrero reprobado? Aquel que no conoce la palabra, que no tiene conocimiento de lo que hace. ¿Qué sucede con las personas? ¿Por qué están enfermos? Si la Santa Cena debería ser bendición, es decir, debería de traer sanidad a sus cuerpos, debería traer largura de años y de días, debería traer paz en sus corazones. Pero ¿por qué la persona que acaba y toma yo conozco personas que la toman todos los domingos y están todos enfermos? Dios mío, ¿por qué si tomas la Santa Cena, por qué estás enfermo? ¿Por qué si tomas el panecito que representa el cuerpo de Jesús estás enfermo? Bueno, es porque no conocen, porque lo hacen. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Por eso hay muchos muertos, debilitados o enfermos, a causa de que no conocen lo que hacen. Mire, es muy sencillo, es una ley espiritual. Un bebé que no conoce cómo funciona la electricidad, usted le pone 2 cables, pelones ahí, pelados ahí, y el niño, como no conoce cómo funciona la electricidad, es muy fácil que llegue y lo agarre. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasará con ese niño? ¿La electricidad respetará al niño porque es un niño y no conoce? No lo va a respetar porque es una ley. Lo mata. Aquí en el mundo espiritual hay leyes espirituales que necesitan cumplirse. Una de ellas es que usted tome la Santa Cena conociendo qué pasó con el Cordero llamado Jesucristo. ¿Qué fue lo que pagó Jesucristo? Pagó por la enfermedad. Pero ¿sabe usted una cosa? También pagó por la pobreza. Dice 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre, siendo rico, para que usted fuera enriquecido con la pobreza de Jesús. Él se hizo pobre. ¿Dónde se hizo pobre? Dice Gálatas 3:13 y 14. ¿Recuerdan la serie que vimos? Dice que en la cruz del Calvario, ahí dice Gálatas 3:13, Él llevó la maldición ahí. Jesucristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham lo alcanzara a ustedes, a fin de que por la fe ustedes la reciban. Las personas que no creen en prosperidad financiera y que continuamente están hablando en contra de la prosperidad financiera del Hijo de Dios y que dicen que toda la vida tienen que ser pobres y ser imitadores supuestamente de un Jesús pobre, que ellos creen que fue pobre, pero ya lo demostramos bíblicamente que Jesucristo nunca fue pobre en sus 33 años sobre la tierra. ¿Recuerdan? Tenía 2 casas, una barca, siempre traía dinero, denarios, traía 200 denarios, lo ungían con los mejores perfumes, tenían los amigos ricos también, no nada más pobres. José de Arimatea y Nicodemo eran 2 hombres ricos que eran discípulos de Jesús. Muy bien. Entonces, alguien que no cree en prosperidad también, mi hermano, difícilmente puede tomar la Santa Cena sin entender que Jesús llevó la maldición de la pobreza en la cruz del Calvario. Si no cree en eso, difícilmente que tome la Santa Cena, difícilmente va a poder decir la Santa Cena, hago memoria de lo que Jesús hizo por mí. Porque eso significa recordar la muerte de Jesús. Y recordar la muerte significa lo que Él hizo y lo que Él llevó en sustitución mía y de ustedes. Conocerlo realmente. Porque muchas veces, algunos de ustedes, porque yo también lo hice, fui, abrí mi boca, me dieron el panecito, a veces el juguito de uva, y lo único que me dijeron, ¿cuál es el requisito? Confiesa tus pecados y listo. Y así lo hacíamos por ignorancia. Y dijo Pablo, hay muchos que están enfermos, debilitados, y han muerto a causa de eso. Entonces, regularmente se nos enseñaron conceptos errados de lo que teníamos que hacer y cómo. Ahora,
¿Qué es lo que trae la Santa Cena? Si usted la toma correctamente, entendiendo qué fue lo que pasó con el cordero, qué llevó el cordero, qué maldición le cayó al cordero, entonces, al tomarla usted la Santa Cena dignamente, lo único que trae es los efectos contrarios a muerte, a enfermedad y a debilidad. Trae sanidad a sus cuerpos, trae vida y vida en abundancia, a lo que vino el Señor Jesús. Es decir, trae todo lo contrario, efectos contrarios a lo que dijo el apóstol Pablo, a los efectos negativos que trae el tomarla sin discernir y sin examinar el cuerpo del cordero. Dígame si alguno de ustedes no tomó alguna vez la Santa Cena así. Muchas veces. Y ahora se preguntaría, ¿y por qué me enfermaba tan seguido? ¿Y por qué tenía a mi hijo enfermo? Pues era por eso, porque usted no entendía por qué tomaba la Santa Cena, y hay requisitos como una ley espiritual de entender los principios por lo cual murió Jesús. ¿Sí? Créalo que Satanás no respeta nada. Cualquier falta de conocimiento que tengan ustedes, por ahí se va a agarrar Satanás para destruirle. Entonces usted tiene que tener debe de tener el conocimiento. Vamos a Éxodo 12, fue la primera Pascua. Éxodo capítulo 12, ahí vienen algunos requisitos para tomar la Santa Cena. ¿Listos? Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, dice el versículo 3, de Israel, diciendo: este es el 10 de este mes, o el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis, dice, la cuenta sobre el cordero. Y aquí vienen los requisitos, cómo debe ser el cordero, es decir, cómo tendría que ser Jesucristo para venir a la tierra, y lo que tenía que hacer Jesucristo. Mire, dice aquí, esto que usted lee en Éxodo 12 fue la primer Pascua. ¿Qué significa a ver, uno me puede decir, que de los que no tienen tiempo aquí, me podría decir qué significa la palabra Pascua? Como Semana Santa, dice usted más o menos, ¿verdad? Okay. ¿Y usted, hermano, qué dice que Pascua? Era una fiesta. Pero en sí, mire, la palabra Pascua significa pasaré sobre ellos. Pasaré encima de ellos. Pascua significa protección divina, en pocas palabras. Eso significa Pascua. Cuando usted utiliza la palabra Pascua, que viene en la Biblia, aquí viene, mire, aquí viene la palabra Pascua. Dice, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí viene la palabra Pascua, pasaré de vosotros. ¿Qué era lo que sí el pueblo? ¿Qué le mandó Dios al pueblo de Israel? Dígame. Le mandó que sacrificara corderos, y la sangre de los corderos la pusiera en las esquinas de las puertas de la casa. Fue la primer señal. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero representaba que iba a estar esa casa protegida del enemigo o del destructor que iba a llegar a destruir a los primogénitos de los egipcios. Ese fue el simbolismo inicial. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice que todos los simbolismos que venían anteriores en la ley eran solamente sombras, era un espejo de lo que venía en el futuro,
Eran simbolismo que representaban a Jesucristo en un futuro, para que me entienda. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien, la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué significa una sombra? Significa solamente un simbolismo para representar lo que venía en un futuro. ¿Sí me explico? Es una sombra, no es precisamente, o sea, ese cordero que sacrificaban allá en Éxodo no era Jesucristo. ¿Cuántos saben que no era Jesucristo? Pero simbolizaba a Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Por eso era una sombra, era una señal que Dios les ponía para darles a entender a los israelitas que venía un cordero que se llamaba Jesucristo, ¿ok? El Salvador. Muy bien, entonces mire, seguimos leyendo. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto. A Jesucristo se le atribuyen algunos pecadillos. Dicen que se metió con María Magdalena. ¿Se ha escuchado el código da Vinci? Pues ese mentado código da Vinci, dice que Jesucristo tuvo relaciones con Magdalena, lo cual no viene en la Biblia. ¿Está entendiendo? No viene en la Biblia. ¿Qué significa que están diciendo a través de ello que Jesucristo fornicó, es decir, que pecó? Lo cual es una vil mentira. Jesucristo, dice Hebreos capítulo 2, creo que el versículo 17, fue sin pecado. Jesucristo fue sin pecado, mi hermano. Exacto, los enemigos sacaron esa historieta porque fue, mire, ¿quién hizo el código da Vinci? Era un judío que estaba en contra de los creyentes, de los que creen en Jesucristo. Un judío, para empezar. ¿Qué hacen los judíos que no creen en Jesús? Echarle leña a Jesús. Por eso, el mentado código da Vinci, que hicieron hacer una película de ello. Y ahora, ¿quién era da Vinci? Pues para haber dibujado en la Santa Cena que se le ocurrió a da Vinci, haber dibujado a una mujer en lugar de un hombre. ¿Quién era da Vinci? Un pagano. Entonces, todo eso el código da Vinci dice que Jesús anduvo con Magdalena y que todo eso no es cierto, es una mentira. Entonces ese cordero tenía que ser sin defecto, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Muy bien, sin defecto. Dice, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. ¿Qué representan las 2 tardes? Representan las 2 muertes de Jesús. Hubo una muerte física, y que usted siempre se la han dicho, pero hay otra muerte de Jesús que sufrió. ¿Qué significa la palabra muerte? Significa separación. Cuando un ser humano muere aquí, ¿qué es lo único que sucede? Se separa, el espíritu y el alma se separan del cuerpo, eso se llama muerte, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo o no? La muerte física de Jesús, todo el mundo la conoce, hasta los ateos. Todo el mundo conoce la muerte de Jesús. Pero hay otra muerte que el Señor Jesús pasó y ahorita se la vamos a ver. ¿Tiene que creer usted en esa segunda muerte? Tiene que creer en esa segunda muerte. Dice, versículo 7, tomarán la sangre y la pondrán, ¿dónde? En los 2 postes en el dintel de las puertas en que lo han de comer. Es decir, en la parte de arriba de las puertas tenían que poner la sangre. ¿Qué representaba la sangre? La sangre de Jesús que nos protege del enemigo también representa. Significa que cuando Jesucristo lo ve usted, no lo ve usted, lo ve. Cuando Satanás lo ve usted, no lo ve usted, ve a Jesús en usted. Me ha tocado echar fuera demonios cuando echo fuera demonios. Los demonios ya no lo ven dentro de usted, el que está dentro de usted, que es Jesús. Y luego dice, estamos de acuerdo que iban a poner la sangre en las puertas, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. ¿Qué dice? Que no se tenía que comer al cordero crudo, ¿verdad? Que no se lo comían ni cocido, sino que tenía que ser asado, pero dice al fuego. ¿Qué significa comerse al cordero? Señor
El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, la palabra es alimento. Si la palabra es alimento, entonces ¿qué alimento debe recibir usted? ¿Cómo debe comerse al cordero? ¿Cómo debe tomar la Santa Cena? Con el conocimiento de comerse esa palabra espiritual o esa revelación espiritual, ese conocimiento espiritual de qué sucedió con el cordero. Ahora, ¿qué significa asado al fuego? Dígame usted, alguno que me diga en qué momento Jesucristo fue asado al fuego. Bueno, uno de los que no sepan, que tengan menos tiempo. Ya los demás ya lo saben, ¿verdad? Ahora dígame usted, ¿estaban tan fuerte el sol en la época de Jesús que lo pusieron en la cruz y ahí se quemó? No pudo haber sido eso. Era un simbolismo de que Jesucristo iba a ser quemado. Una parte de Jesús iba a ser quemado. ¿Sí? Dice Levítico 16 que agarraban y tomaban un cordero para expiación y uno para holocausto. A un cordero lo sacrificaban, derramaban su sangre en el tabernáculo, en el atrio, en el tabernáculo de Moisés, que creó Moisés para Dios. Atrio, lugar santo y lugar santísimo se componía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba con el otro cordero? Dice Levítico 16 que el otro cordero lo enviaban al desierto. ¿Y cuál era la función de ese cordero? Dice que Aarón imponía las manos sobre el cordero y cargaba todos los pecados del pueblo de Israel que iba a hacer la expiación cada año. Y Aarón era el encargado, y los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, eran los sacerdotes encargados de agarrar el cordero y imponer las manos y declarar: Cordero, en este momento estamos cargando sobre ti el pecado de gula. Estamos declarando y cargando el pecado de adulterio de todos los israelitas que iban a esa expiación que hacían cada año. Es decir, cargaban todos los pecados de la humanidad en esa época, de los israelitas que iban a esa reunión, cargaban todos los pecados de todo el pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? Quedaba libre de pecado. Entonces, pero dice que después lo enviaban al desierto, ese cordero. A lo mejor por ahí viene, ¿no? Levítico 16. Lo enviaban al desierto ese cordero. Ahorita no vamos para allá por el tiempo, pero acuérdese de Levítico 16 y estúdielo. Entonces dice que lo enviaban al desierto. ¿Qué representa que un cordero lo envíen al desierto? Tenía un simbolismo para el Señor Jesús también. Una cosa era quemado en el fuego y otro simbolismo era enviarlo al desierto al cordero. Esto es, ¿en qué momento Jesucristo fue quemado? Para que se cumpliese la escritura. Se tenía que cumplir esa escritura, ¿sabe usted? Se tenía que cumplir la escritura. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 11. ¿Qué conocimiento debe tener usted para que tome la Santa Cena? Entender que el cordero fue quemado. Y ahorita le voy a explicar dónde fue quemado. Eso difícilmente se lo enseñan en cualquier iglesia, inclusive en la misma iglesia cristiana, mi hermano. En la misma iglesia cristiana no conocen esto. Van, abren su bocota, se tragan el pan, y al rato están todos. Hay cristianos enfermos a causa de eso. Cristianos me refiero a hijos de Dios que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí me entienden? Que nacieron de nuevo, pero aún siguen enfermos a causa de que no conocen esto. Muy bien, ahí va. Dice el versículo 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11, lo comeréis así. Aquí viene otro requisito, ¿cómo lo debe comer? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa lo comeréis ceñidos vuestros lomos? Regularmente habla Efesios capítulo... ¿Nunca ha leído la armadura de Dios en Efesios capítulo 6? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, habla Efesios capítulo 6. Vuestro calzado en vuestros pies. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Así dice la palabra en Romanos capítulo 10, creo que el versículo 13 en adelante. Entonces, tiene que ser una persona que realmente crea en el Evangelio, predique el Evangelio, pero realmente tenga la salvación también, sea salvo. ¿Quién es una persona salva?
aquel que ha nacido de nuevo porque creyó que Jesucristo pagó el precio completo y que lo recibió como Señor, que creyó en Él, lo confesó como Señor y Salvador. Es aquel, pero aquel que da fruto se congrega, hace las obras de justicia, es decir, debe haber un fruto también en aquel que es salvo. Pero hay ciertas religiones donde van, toman la Santa Cena, pero no siguen a Jesús, ni creen en Jesús, ni han nacido de nuevo. Son muertos espirituales. Por eso dice, ceñid vuestros lomos, significa realmente, representa con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. El nuevo nacimiento espiritual. Conocer la palabra. Vuestros calzados en vuestros pies representa que usted realmente sea una persona que enseñe y predique el Evangelio de Jesús. Vuestro bordón en vuestra mano, ¿sabe lo que representaba el bordón? En aquella época representaba autoridad. ¿Alguno de ustedes conoce la autoridad que les ha delegado Jesús? Muchos no conocen. Y dicen, no echo fuera un demonio porque el demonio se me brinca. Dios mío, pues no conoces la autoridad que tienes. Y si no conocen la autoridad, pero sí van a tomar la Santa Cena. Sí toman el panecito representando el cuerpo de Jesús y no pueden echar fuera un demonio, significa que no conocen la autoridad. Si no conocen la autoridad, vuestro bordón en vuestra mano representa autoridad. La autoridad delegada por Jesús a sus discípulos, en Mateo capítulo 10 dice, les da autoridad sobre los espíritus inmundos y para echar fuera toda enfermedad. Usted tiene la autoridad, si recibió a Jesús, usted tiene la autoridad de Jesús de echar fuera demonios y sanar toda enfermedad por el poder del Espíritu Santo. Es decir, si no creen eso y luego va y toma el pan, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, lo que representa la sangre de Jesús, entonces por eso hay muchos muertos, debilitados, y muchos han muerto. ¿Estamos entendiendo? Es algo grave y fuerte. Yo no entiendo por qué a la ligera llegaban a ver, y todavía llegó todo crudo el amigo ahí. ¿Confesaste tus pecados? Échale, ahí va. Yo no entiendo por qué lo hacían. Es falta de respeto al sacrificio de Jesús. Es una falta de respeto no darles el conocimiento porque usted lo debe de hacer. Es una falta de conocimiento. Cumplió 15 años, pues que confiese sus pecados y échale la hostia. No es así esto, mi hermano. En la iglesia cristiana, las quinceañeras también le dan el pedazo de pan. ¿Cuándo le explican a la quinceañera qué pasó con el cuerpo de Jesús? Nunca. ¿Cuándo le dicen debes de tener autoridad? Debes de reconocer la autoridad y saber que tú tienes autoridad delegada por Jesús para echar fuera demonios. Entonces, si no hay todo este conocimiento, porque mire, yo no le estoy diciendo porque así lo hacía el pueblo de Israel. Así lo hacían los israelitas. Muy bien, entonces mire, para que ya no se me enoje usted, vamos al versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros significa Pascua, esa es la palabra Pascua, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa palabra herir se puede traducir también como dejar que sean heridos, dejar que sean castigados. ¿Sí me entiende? No es Dios el que hiere, no es Dios el que castiga con cosas malas. Dice, versículo 13, ¿qué dice? No habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Qué es lo que trae cuando usted toma la Santa Cena con conocimiento? Y recuerda la muerte de Jesús a través de ese pan que representa el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? No habrá plaga de mortandad, es decir, la enfermedad se va. Efectos contrarios a que usted la tome la Santa Cena con conocimiento. No habrá plaga de mortandad ni usted ni en su familia. Estamos entendiendo que trae sanidad el tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. Luego dice, versículo 14, y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, lo que decía el hermano, era una fiesta solemne que realizaban Israel reconociendo que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, de Satanás, de la potestad de Faraón, que representa a Satanás, los liberó de allá del mundo de las tinieblas. Y por eso celebraban este acontecimiento. El acontecimiento de que murieron los primogénitos de los egipcios y
destructor, según 1 Corintios 10, dice que el destructor mató a todos los primogénitos. El destructor no entró a las casas de los israelitas para destruir a los hijos de los israelitas. Es decir, la sangre que fue derramada el cordero trae protección divina. Muchas personas no creen en protección divina y dicen, voy a salir esta mañana, pero no sé si regresaré, pero el domingo me tomaré la Santa Cena. No creen en la protección de Dios. Dice que la sangre del cordero también les traía protección, que cuando llegara el destructor a destruir, no iba a llegar a esa casa. Luego mire, y este día será memoria, dice el versículo 14, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego viene otro requisito aquí, versículo 17 de Éxodo 12, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque ese día lo sacó de la fiesta de la tierra de Egipto. ¿Qué significa celebraréis la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué representa un pan sin levadura en el Nuevo Testamento? Mire, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere pan leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel, es decir, va a morir. ¿Qué representa comer panes sin levadura? Dígame usted. ¿Que se hagan unas tortillas de harina pero sin la levadura? ¿O qué? No, no tiene nada que ver con eso. En el Nuevo Testamento dijo Jesucristo que había algo que se le llamaba levadura, y era la doctrina de los fariseos. Los discípulos no entendieron, Señor, ¿qué nos está diciendo, Señor? ¿Que no comamos panes con levadura o que no compremos panes o panes sin levadura? Los discípulos entendieron eso y Jesucristo no. Les dijo, no mezclen la doctrina de los fariseos. Es lo que les contestó el Señor Jesús. La levadura era comparada con la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Que usted combine la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la muerte, los beneficios, todo lo que hizo la muerte del Señor Jesús, que usted alterne el nuevo pacto en Cristo Jesús con el Antiguo Testamento de leyes y rituales. Eso significa leudar la masa. Ponerle levadura a la masa representa eso. Y ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras, si usted dice, yo fui salvo por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, pero necesito cumplir los 10 mandamientos de Éxodo, capítulo 15 o 20, necesito cumplir los 10 mandamientos, entonces usted está leudando lo que se llama el nuevo pacto. Voy a vivir por el nuevo pacto porque Jesús pagó el precio llevando la enfermedad, pero necesito ayunar para poder sanar. Usted está leudando la masa, está leudando el nuevo pacto, porque a través de la llaga de Jesús es sano, no a través de sus ayunos, no a través de los ayunos que hace el ser humano. ¿Estamos entendiendo? Entonces usted no debe combinar ni leudar la buena masa, que es el nuevo pacto, con la levadura antigua, que viene siendo una doctrina que traían los fariseos. ¿Sí? Usted vive en un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa, mi hermano. Entonces toda persona que toma la Santa Cena, todavía mezclando que va a ser salvo por sus obras, muchos dicen, es que yo ayudé a una viejecita a cruzar la calle y con eso me voy a ir al cielo. Dios mío, ¿estás diciendo que el sacrificio de Jesús no valió? Están diciendo que el sacrificio del Cordero no valió. Es que me voy a ir al cielo porque este día le di de comer a un niño pobre de la calle, ya me gané el cielo. Dios mío, tú estás tratando de irte al cielo y salvarte por tus propias obras y no por el sacrificio de Jesucristo. Ahora, como usted ya es salvo, como usted ya va al cielo, ayude y dele de comer al niño, pero no para irse al cielo, sino porque ya está en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Porque usted ya se va al cielo cuando se va a esta tierra. Ayúdele y dele de comer al niño de la calle, pero no lo haga para irse al cielo,
Y por eso mucha gente tiene remordimiento de conciencia porque no son salvos y quieren ganarse el cielo y de repente ven a un... Digo, usted también tiene una conciencia, usted ya no debe tener una conciencia de pecado usted. Usted tiene la conciencia de usted es el espíritu renacido, ¿me entiende? Entonces, usted, como es un hijo de Dios y el amor de Dios está en usted, usted tiene que ayudar a los demás, ¿sí? Pero no lo haga porque se le remordió la conciencia, hágalo porque el amor de Dios está en ustedes. Es diferente ayudar a alguien. Es que este día me porté muy mal, tan mal me porté que este día voy a tratar de ayudar a alguien que necesita algo. ¿Sí? Por amor, exacto. No por obligación, porque mucha gente lo hace lo hace por irse al cielo, muchas personas. Creen que se van a ir al cielo por una buena obra. Entonces, mire, panes sin levadura, ¿ya lo entendió? Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Ese cordero que venía aquí, usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo nos reveló en la carta a los Corintios quién era el cordero que venía ya en la antigüedad. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién es aquel que se jacta en sus propias... Se refiere a aquel que se jacta en sus propias obras. Soy tan bueno que tengo una fundación para ayudar a la gente pobre. Soy tan bueno que tengo un asilo de ancianos. Gracias Dios porque me voy a ir al cielo porque he hecho buenas obras aquí. Se va a ir al infierno si no cree en Jesús. Así de real es la Biblia. Sea la persona más... Es que no tomo, no fumo, no le pego a la vieja, soy buena onda con todos los demás. Hablé como chilango, ¿eh? Me porto muy bien. Ayudo a las personas. Me voy a ir al cielo. ¿Qué va a pasar con esa persona? La triste realidad es que si no cree en Jesús, pero soy budista. Exactamente, la persona que se jactaba por sus obras, exactamente, porque daba. Mire, la triste realidad es que no se va a ir al cielo porque creía en Buda, aunque era muy bueno. Esa es la triste realidad. Pero es la realidad, es lo que es bíblico. ¿Sí estamos entendiendo? 1 Corintios capítulo 5, no es buena vuestra jactancia, y ahí viene la jactancia. Nadie se debe jactar en sus propias obras. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego dice el 7, límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua ahora? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que derramó su sangre para protección de nosotros. Él es el Cordero que derramó su sangre, que nos limpió de todo pecado, nos quitó el Cordero que quitó el pecado del mundo. Nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién lo hizo a Él? Por nosotros. Ya fue sacrificado el Señor Jesús. Él es nuestra Pascua. A Él celebramos, recordamos la muerte de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita va entendiendo que usted no debe leudar sus propias obras, ni las obras de Moisés combinar con el Nuevo Testamento, ni sus obras personales, ni la ley de Moisés. ¿Qué decían los fariseos? Por nuestras buenas obras nos vamos a ir al cielo. ¿Qué dijo Jesús? Por creer en mí ustedes se van a ir al cielo. Por la fe en mí tienen perdón de pecados. Esa es la gran diferencia entre jactarse en sus buenas obras o creer en Jesucristo para irnos al cielo. Y muchas personas que están creyendo en sus buenas obras, mire, son los primeros que van cada domingo a echarse el panecito ahí, el pedazo de harina. Cada domingo van, no fallan. Y creen que por sus buenas obras ya se van al cielo, pero no. Triste realidad, se van al infierno. Eso es lo que la Biblia registra. Yo le hablo lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? Yo tengo que decirle lo que la Biblia dice.
Si allá le mintieron en aquella religión, pues es problema de ustedes que se la tragaron toda. Yo necesito decirle la verdad. Entonces yo antes tomaba la Santa Cena con ignorar todos estos principios. Todo lo ignoraba. ¿Cuándo conocía la autoridad? ¿Cuándo sabía que Jesús me había sanado por sus llagas? Nada de eso. El Cordero llevó toda enfermedad, toda pobreza, toda maldición de pecado en la cruz. Ahora le voy a hablar un requisito indispensable para que usted tome la Santa Cena. Dignamente examinando qué pasó con el Cordero. La segunda muerte de Jesús. ¿Cuál es la segunda muerte de Jesús? Vamos a Filipenses 2. Es muy indispensable que usted crea en esta segunda muerte. ¿Qué significa muerte? Separación del espíritu del cuerpo. Esa es una muerte. Y la segunda muerte que nos habla Génesis capítulo 2 y capítulo 3 es separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. Separación donde Dios se separó de Adán por haber pecado. ¿Cuántos saben que Adán murió? ¿Sí o no murió? Vamos a Filipenses capítulo 2, creo que es el versículo del 6 al 8. ¿Listos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuándo saben que está hablando del Señor Jesús? Él no se aferró a ser igual a Dios. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino como un ser humano a morir aquí por usted. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él fue obediente a su Padre, fue obediente a la misión que tenía. Haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y luego dice, muerte de cruz. ¿Cuántos saben que habla de dos muertes ahí? Me dijo un agnóstico, no, es que eso es un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo, Michelle? Algo que repites dos veces con palabras similares y tienen un significado muy parecido, ¿verdad? Eso es un pleonasmo. Me dice, es un pleonasmo, me dijo este señor, diciendo, el apóstol Pablo se equivocó y por error dijo muerte y muerte. Es como cuando el Señor decía, de cierto te digo. Creía que era un pleonasmo de ese tipo. Entonces, realmente esto no, sí hubo una segunda muerte de Jesús. Pero aquí nos dice, mire, Él se hizo obediente hasta la muerte y luego dice, muerte de cruz. Es la segunda frase. La muerte de cruz, ¿usted la conoce, sí o no? ¿Qué significa muerte? Se separó el espíritu de Cristo del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Ahora vamos a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el 27, creo que es el 27. El 27 dice así, el versículo 46. Aquí viene la segunda muerte. La primera es, una de las muertes es que se separó el espíritu de Cristo del cuerpo, y la segunda es esta. Ya, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has dejado o por qué me has desamparado? Lo mismo. Pero ¿sabe lo que representa esta palabra? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que representa en un diccionario, en una Biblia del griego, literalmente del interlineal griego llamada, es una Biblia que se llama Westcott y Hort. Esta Biblia de Westcott y Hort dice, ¿por qué a mí dejaste atrás hacia abajo? ¿Por qué me dejaste atrás hacia abajo? Dice, cuando dice Jesús, ¿por qué me has desamparado? En este interlineal en griego, literalmente en el griego dice, ¿por qué me has dejado abajo?
Y cuando se dice la frase, ¿por qué me has dejado abajo?, no representa cuando usted va con su camarada, oye, me dejaste abajo con las viejas. No significa nada de eso, ¿eh? Nada que ver con eso. ¿Qué significa me dejaste abajo? Significa que Jesús tenía que descender a un lugar, el Espíritu de Cristo tenía que descender a un lugar a sufrir por usted. Y aquí va, mire. Efesios capítulo 4. ¿A dónde descendió Jesús? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 5, perdón, dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿ya? Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7, Efesios 4, 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De quién cree que está hablando que subió a lo alto? Jesucristo fue el que resucitó, mi hermano, ¿sí? Pero dice que cuando resucitó llevó cautiva, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad. ¿A quién cree que se llevó primeramente Jesús cuando resucitó? A aquellos que estaban en el seno de Abraham. ¿Recuerdan que había en el corazón de la tierra estaba el seno de Abraham y a un lado estaba el Hades, el Seol? Pues estaban unidos ahí, el Hades y el Seol estaban junto con el seno de Abraham. Y fue los primeros que Cristo Jesús se llevó en ese momento. Muy bien. Entonces, y eso de que subió, ¿qué significa que resucitó Cristo y subió a los cielos? ¿Qué significa, dice el apóstol Pablo, qué es? Sino que también había descendido ¿a dónde? ¿A dónde había descendido primero? A las partes más bajas de la tierra. Jesucristo estuvo en el Seol, Hades, o llamado por algunos infierno. Fue a las partes más bajas. Ahora, usted se pregunta, ¿a qué fue Jesús a las partes más bajas? Muchos dicen que fue predicarle a los espíritus encarcelados. Otros dicen que descendió para darle una patada a Satanás y proclamar su victoria, etcétera. Hay muchas frases. Pero la verdad es que bajó a sufrir 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Qué dice el capítulo 12 de Mateo? Mateo capítulo 12, versículo 39 dice, él le respondió y le dijo, generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, vamos a leer desde el 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Sí entiende que era una conversación con los fariseos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le pidieron los fariseos? Una señal de que él era el Hijo de Dios. Una señal de que él era enviado de Dios. ¿Sí? Y luego Jesucristo le dice, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada, sino una señal nada más le será dada. ¿Cuál señal? Dice, la del profeta Jonás. ¿Alguien sabe qué pasó con Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y cómo va la canción? Y cómo fue muy menso, el pez se lo tragó. ¿No? Bueno, un pez se lo tragó a Jonás, para que me entienda. Un pez gigante. ¿Cuánto tiempo estuvo en el pez? Y dijo Jesús, esa señal yo se las voy a dar a ustedes. Significaba que ese pez que se tragó a Jonás y estuvo 3 días, tenía un simbolismo para la venida de Jesús. Era un simbolismo y era una sombra, ¿recuerdan? Son simbolismos. Y aquí les dice Jesucristo lo que iba a suceder, y era un simbolismo de lo que representaba la señal de Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién?
Él mismo se autodenominaba o se autollamaba Hijo de Hombre, ¿sí? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. ¿Cuánto estuvo Jesús? 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué fue? A predicarle a los espíritus encarcelados, a proclamar su victoria. ¿Qué fue? Bueno, aquí usted tiene que saber. ¿Qué pasa con Jesús? Dios mío, ¿por qué me has dejado abajo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Se separó el Espíritu de Dios del Espíritu de Cristo. Y dice, Padre, ¿por qué me has dejado? Quedó solo el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Por el pecado que le cayó de ustedes a Él. Él no cometió pecado, el pecado de ustedes Él lo cargó. 3 horas de tinieblas y se separó el Padre del Hijo. ¿Qué pasa? Jesús murió espiritualmente al separarse del Padre. ¿Sí? Murió espiritualmente significa que cargó el pecado. Ya no era un espíritu limpio, era un espíritu que llevaba los pecados de ustedes. ¿Y a dónde va una persona que se va sin Cristo, dígame, en la actualidad? Una persona que se va con naturaleza de pecado, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Y a qué va? A sufrir. Y el Espíritu de Cristo tuvo que ir a sufrir al infierno, y aquí viene en Hechos capítulo 2. El alma y el Espíritu de Cristo fueron a sufrir al Hades, mi hermano. Usted va a encontrar muchos simbolismos de esto. En el Salmo 22 usted va a encontrar todo lo que estaba sufriendo Jesús. Versículo 22, Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben. ¿Cuántos saben que el apóstol Pedro está hablando de Jesucristo? Hechos 2:22, ¿sí? ¿Está hablando de Jesús o no? ¿Quién era el apóstol Pedro? Vamos a leer ahora el 23. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Ahí viene la primera muerte. ¿Cómo fue muerto el Señor Jesús? Crucificado. La segunda muerte, ¿cuál es? Aquí viene. Primero habló de la cruz el apóstol Pedro, aquí viene la segunda. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Por la muerte. Dios levantó a Jesús después que fueron sueltos los dolores de la muerte. Dígame usted, ¿alguien podrá sufrir un dolor en su cuerpo físico después de que murió aquí en la tierra? Entonces, ¿cuáles dolores de la muerte estaba sufriendo Jesús? El cuerpo físico de uno que usted ve en el féretro, mi hermano, usted puede agarrarlo a golpes. Es más, la viuda puede vengarse ahí. Él puede agarrar con un bat. Agarrar un bat y le voy a apachurrar la cabeza una vez. Que le salgan los sesos a los lados. Por adúltero. Le puede sacar los ojos con un cuchillo. ¿Irá a gritar ese muerto físico? Ese cuerpo que está ahí muerto. Entonces, ¿cuáles eran los dolores de la muerte que estaba padeciendo el Señor Jesús? Dice, versículo 24, el cual Dios levantó, mire, suelto los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. La muerte estaba reteniendo a Jesús en un lugar. Y había dolores en esa muerte de Jesús. Había muerte, había dolor en esa muerte. ¿Dónde estaba sufriendo Jesús? En el Hades, en el Seol, en el infierno. Estaba siendo atormentado su espíritu, el espíritu de Cristo y el alma, para que usted no tenga que ir a ese lugar a sufrir. Acuérdense que Él es el Cordero sustituto. Él llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo. Él fue al infierno para que usted no tenga que ir al infierno a sufrir. Tuvo que haberlo sustituido también en el infierno. Entonces, mire, versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque estás a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma. ¿Dónde? David, el Espíritu de Cristo habló por boca de David. Eso viene, no sé si en 1 Pedro capítulo 1 viene que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas hablaba de los padecimientos de Cristo, pero era Cristo hablando por los profetas del Antiguo Testamento, hablando de que Jesús iba a sufrir. Y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Quién lo decía? David. No dejarás mi alma en el Hades, ¿decía quién? David.
Y si usted va al Salmo 16, vea los salmos, lo que hablaba David. Una pregunta le haría yo: ¿David estuvo en el Seol? ¿David estuvo en el corazón de la tierra para decir, no dejarás mi alma en el Seol, en el infierno o en el Hades? David nunca estuvo, cuando estuvo hablando los salmos, nunca estuvo en el Hades. Y había dolores en la muerte de la persona que estaba hablando. ¿Salmo qué les dije? Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Sí? ¿Lo está leyendo? Si usted lee el Salmo 22, no me pierda el 16, lee el 22. Salmo 22, versículo 1, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me he desamparado? ¿Quién fue el que habló? ¿David o el Espíritu de Cristo que estaba en David? Hablando del futuro que iba a pasar el Cordero, llamado Jesucristo. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? David. Pero ¿quién era el Espíritu de Cristo? Profetizando acerca de Jesucristo cientos de años después, que iba a venir a la tierra y que iba a mencionar esas palabras. ¿Por qué me has desamparado? ¿Quién era el Espíritu de Cristo que estaba hablando por boca de David? Y ya con esto vamos a concluir. Vamos al versículo 16. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Guárdame, oh Dios mío, porque en ti he confiado. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceréis libaciones, etcétera. Bueno, si usted verifica el versículo del capítulo 22 de los Salmos, Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Más adelante vamos a leer. Versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Todo eso era el Espíritu de Cristo clamando en el Hades, Seol o infierno. ¿Qué cree que estaba clamando? El sufrimiento. Estaba clamando por su Padre para que lo rescatara, pero el Padre al tercer día lo rescata. Y luego dice el 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Simbolismo de demonios. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todos esos son simbolismos de lo que hablaba, de lo que iba a sufrir Jesús en el infierno. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Aquí viene la palabra perro, significa cuadrilla de malignos. ¿Quién cree usted que es el maligno? Satanás. ¿Quiénes son los malignos? Los demonios, espíritus inmundos de Satanás. Cuadrilla de malignos habían rodeado a Jesús en el Seol, en el Hades. Ahora, ¿qué tiene que creer usted para tomar la Santa Cena? Como una conclusión general, creer que Jesús sufrió las dos muertes. Muerte física, que es separación del Espíritu de Cristo con su cuerpo, y muerte espiritual, que es separación del Espíritu de Cristo con su Padre. Separación del Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios. Segunda muerte. ¿Cuál sucedió primero, dígame usted? No. Lea bien. ¿Cuál sucedió primero? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dios mío, dime por qué me has desamparado, por qué me has dejado abajo. Primero fue el espiritual. Cristo murió espiritualmente, llevó el pecado de usted y de su servidor. Y después, como consecuencia de muerte espiritual, murió físicamente. ¿Qué sucedió con Adán? Jesucristo se le llamó el postrer Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán?
Primero murió ¿cómo? Espiritualmente, y después murió a los 930 años físicamente. ¿Cuándo murió espiritualmente? Cuando pecó y desobedeció al Padre, ¿sí? Cuando pecó. Y lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Era el postrer Adán, pero la diferencia es que el postrer Adán, llamado Jesús, vino a morir, pero también a bajar al infierno y a resucitar para darnos vida a todos nosotros. ¿Qué tiene que recordar? Si ya vamos a 1 Corintios 11, mire, le di un resumen muy rápido de todo, pero esta es una enseñanza como para unas 20 servicios para que usted entienda todo. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a estar pasando, por favor. Ya tienen aquí lo que representa el jugo de uva, que representa la sangre de Jesús. Y el pedacito de harina que usted va a tener ahí, cocido, que representa el cuerpo de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Qué estamos representando, anunciando? La muerte de Jesús. ¿Qué anuncio usted escuchó el día de hoy? Que Jesús murió por usted y que llevó ahí toda enfermedad, toda pobreza, todo pecado, y como un muerto espiritual por los pecados de toda la humanidad, Él tuvo que ir al infierno a sufrir por usted, para que usted, al reconocer a Jesús, no tenga que ir al infierno. ¿A poco no es una gran alegría saber que usted ya no va al infierno? Solamente los que no creen en Jesús de esta manera no van al infierno, los que nacen de nuevo. Porque hay muchos que creen en Jesús, pero combinan el creer en Jesús con otra deidad. Yo creo en Jesús, pero también creo en San Juditas Tadeo. Yo era el principal, devoto de San Judas Tadeo. 28 de octubre, día de él. Le llevaba muchos presentes. Combinaba mi adoración a Jesús con un santo, San Judas. Pero ahora ya no creo en San Judas, creo en Jesús. Porque Jesucristo fue el único que murió. San Juditas no murió por mí. No pagó el precio por usted. El que pagó el precio por usted fue el Cordero llamado Jesucristo, el Salvador. ¿Qué tiene que creer? Que Él bajó al infierno a sufrir para que usted no tenga que ir al infierno. ¿Qué tiene que creer? No leudar el nuevo pacto en Cristo Jesús con la ley mosaica o con tradiciones. Usted no lo debe de leudar. Es decir, ¿cuál es una tradición que cree en San Juditas el día 28? Es una tradición, la Biblia no lo dice. Por tanto, si la Biblia dice que nada más es Jesús, a Jesús nada más tengo que... O sea, no tiene que creer en otra tradición, ni creer que usted es salvo por sus obras, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. ¿Qué tiene que creer? Tercero, que usted tiene la autoridad que le delegó Jesús. La autoridad delegada por Jesús para echar fuera demonios y enfermedades. ¿Qué tiene que creer? Que Jesucristo llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo. Que Jesucristo llevó el pecado para que usted no sea más ya un pecador. Que Jesucristo llevó la pobreza para que usted no sea más pobre. Que Él cargó con toda maldición. ¿Qué tiene que creer? Que tiene protección divina a través de la sangre derramada del Cordero. Que ninguna arma forjada va a prosperar, ni lo va a derribar, ni lo va a derrumbar, ni lo va a destruir aquí en la tierra. Porque Jesús pagó el precio a través de su sangre. ¿Está entendiendo el valor de la sangre? El valor de la sangre representa protección para usted y su familia. ¿Está entendiendo todo lo que... Por eso dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Usted... Yo ya le expliqué cómo tenía que probarse a sí mismo, conociendo qué pasó con el Cordero. Usted ya lo conoce. Pero si usted no lo creyó, todo lo que yo le hablé de qué pasó con el Cordero, si usted no lo creyó, yo le recomiendo no tomar la Santa Cena hasta que lo crea.
Pero usted ya lo conoce porque ya se lo di a entender, ya se lo di a conocer. El que come, dice el 29, y bebe indignamente significa que no se ha probado a sí mismo, sin discernir el cuerpo, sin examinar el cuerpo del Señor. Entonces sí come juicio come y bebe para sí. Y dice, por eso hay muchos enfermos, debilitados, y muchos han muerto. Yo ya le di el conocimiento para que usted se pruebe a sí mismo. Digo, ok, estoy de acuerdo con que Jesús llevó la maldición de la enfermedad. Ok, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que Jesús llevó la pobreza. Estoy de acuerdo que llevó el pecado. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Él me delegó autoridad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Él llevó la pobreza. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no debo combinar tradiciones, reglas, ni mi propia justicia diciendo que por mis obras voy a ser salvo. Estoy de acuerdo que nada más soy salvo por el sacrificio de Jesús. Ok, estoy de acuerdo. ¿Me entiende lo que estoy dando a entender? ¿Usted está de acuerdo con cada uno de los puntos? Ok. Palomita, cada punto, ok. Puedo tomar la Santa Cena. Y entonces sí vendrá sanidad a sus cuerpos. Sí vendrá vida a sus cuerpos. Vendrá la vida de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia, dijo el Señor Jesús. Vendrá la abundancia a sus vidas. Muy bien, vamos a pasar, por favor. No sé si van a pasar la charolita. Ellos van a pasar para acá. Yo diría que mejor, ¿por qué no pasan mejor? O se cae si la pasan para allá. Se cae la charolita si la pasan para que cada quien agarre su... Bueno, mejor cada quien pase por su... Acérquenlo un poquito más para acá, por favor. El que la vaya a tomar y crea en todos estos principios, puede pasar a tomar el juguito de uva. Y el pedacito de harina cocida, que representa el... O sea, por eso decía yo que mejor pasaran con la... El que crea en esto puede tomar el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús y sabe que va a traer como consecuencia sanidad a sus cuerpos. Y el que todavía no crea, yo le recomiendo que mejor no lo tome hasta que escuche más enseñanzas bíblicas respecto a la Santa Cena del Señor. Va a pasar primero la fila de atrás, ¿verdad? Muy bien. Dios es bueno, Dios es fiel. Y Él nunca les va a fallar. Siempre va a traer manifestación de su gloria y de su poder para sus vidas. Él lo máximo, Él lo que anhela es poder manifestar la bendición en ustedes. Así, ya sea en este lugar o cuando vaya a otro lugar, y usted tome la Santa Cena, lo único que va a traer es manifestación de sanidad a sus cuerpos, vida a sus cuerpos. Él les va a dar vida porque realmente recordamos la muerte de Él, recordamos realmente la muerte de Jesús. Toda la manifestación de la bendición viene cuando nosotros creemos en lo que el Señor Jesús hizo. Realmente su muerte representó grandes cosas para la humanidad, grandes beneficios para la humanidad. Es la muerte del Cordero la que vino a traerles a ustedes vida. Si Él no muere, ustedes estuvieran muertos espirituales.
Si Él no muere y no va a sufrir, usted tendría que sufrir. Amén. Y Él es el único Salvador, no hay otro Salvador. Hay un solo Jesús. Si usted se llama Jesús, usted no se llama Jesús, usted se llama Chuy. Malamente le pusieron Jesús porque hay un solo Jesús. No se ofenda si alguien se llama Jesús, ¿eh? Puede llamarse Jesús María, que le digan María. Jesús Manuel, pues que le digan Manuel. Pero hay un solo Jesús, porque Jesús significa Salvador, el Salvador de la humanidad. Le vamos a decir Ramón. Es que déjamelo aquí. Así es que no se ofendan, solamente es una manera de decir que hay un solo Salvador. ¿Están listos? 1 Corintios 11, versículo 20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Dice el apóstol Pablo. Esto no es para comer la cena del Señor, fíjense. Se reunían para recordar la muerte de Jesús. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Agarraban el vino para embriagarse. Antes de la Santa Cena empezaban a tomar y a comer el pan. Y lo agarraban como un juego. En este caso eran los corintios, y Pablo les exhortó por esa situación. Pues ¿qué dice? ¿No tenéis casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, primero tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. ¿Qué representaba partir el pan? Representaba que el cuerpo de Jesús iba a ser molido. Dice que tomó el pan, lo partió y dijo, tomad, comed. Y luego nos dijo qué era, qué simbolizaba ese pan. Ese pan partido simbolizaba, esto es mi cuerpo, dice Jesús, que por vosotros es partido. Ahí viene la sustitución. El cuerpo de Jesús fue partido por mí, en sustitución mía. Fue partido por usted, en sustitución suya. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dijo, hagan esto siempre en sus mentes, recordando a Jesucristo, lo que pasó en la cruz del Calvario y lo que Él sufrió en el Seol. Así es que cuando usted, ahorita en este momento, cuando se lo tome, primero ¿qué va a hacer? Cierre sus ojos en este momento. Cierre sus ojos. Y como el Señor Jesús dijo, hagan memoria de mí. Comience a ejercitar su memoria física y espiritual. Y comience a ver a Jesús en la cruz. Comiéncelo a ver cuando Él iba cargando la cruz, sangrando en esa corona de espinas. Comiéncelo a ver cuando Él era latigado. Cada garra de esos látigos desgarraba toda su piel. Y era enormidad de sangre que salía a través de su espalda. Y ahora ve a Jesús siendo traspasado, su cuerpo traspasado en las coyunturas de sus manos por esos clavos, en las coyunturas de sus pies por esos clavos. Él estaba ahí siendo levantado cuando la cruz fue levantada después de que lo clavaron. Y dice que Él clavó el acta de los decretos que era contraria para ustedes. Los clavó en la cruz
Toda maldición que era contraria a ustedes, todo ataque satánico que les era contrario fue clavada en esa cruz. Toda ley espiritual contraria que los llevaba al infierno y a las tinieblas, ahora ya fue clavada en la cruz. Y ahora sí abra su boca, haciendo memoria de eso, y tome así del pan. Eso es tu cuerpo, Jesús. Simboliza tu cuerpo que fue molido por mí, donde llevaste toda enfermedad por mí, Señor. Gracias, Jesús. Recibo toda la bendición que representa tu cuerpo, Señor. Soy libre de toda maldición, porque tú la llevaste en el madero. Gracias, Jesús. Ahora tome su vasito que representa y simboliza la sangre de Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa, ¿qué representa la copa? El nuevo pacto. Por eso dice el no leuden, no mezclen sus pensamientos, sus preceptos, ley mosaica, tradiciones, no lo mezclen, porque este es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está establecido en la sangre de Jesús. Esta copa, dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y luego dijo: háganlo memorizándome a mí. Háganlo memorizando mi sacrificio. Háganlo memorizando cada gota de sangre que era derramada en ese sacrificio. En este momento, con tus ojos cerrados igual, solamente comienza a ver a Jesús. Desde Getsemaní, ella estaba derramando esas gotas de sangre y estaba redimiendo a la humanidad. Él dijo: Padre, si puedes pasar conmigo esta copa, sino que se haga tu voluntad y no la mía. En la cruz Él estaba derramando sangre. Cada gota de sangre, hasta la última gota de sangre, fue derramada por Jesús. Y cada gota de sangre que era derramado en su sien, a través de sus manos, de sus llagas, con eso estaba Él pagando el precio para que nosotros no podamos sufrir, para que nosotros recibamos la protección, así como lo hacía el pueblo de Israel en el dintel de las casas. Y con esa sangre, cuando pasaba el destructor, dice que no la veía y no destruía a los primogénitos de Israel, pero sí los egipcios tuvieron que perecer. Esto representa la sangre de Jesús que fue derramada por ti y por mí para redención de los pecados. Él llevó todo pecado, por eso tú ya no eres más un pecador, tú eres alguien salvo, justo delante de Dios. Ese concepto debes de tener en este momento cuando Él está derramando su sangre en la cruz. Ahora puedes tomar la copa. Es cada gota de sangre que fue derramada por el Cordero en este momento. Gracias, Cordero, precioso Señor. Gracias, precioso Cordero. Tu sangre fue derramada por mí. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. Gracias por la protección divina, diga, por ser libre de las tinieblas y por ser trasladado al reino de Jesús. Gracias, Señor,
Ahora estoy en un nuevo reino que es tu reino, Jesús. Tú eres mi Señor, diga, y mi único y suficiente Salvador. No tengo otro Dios, solamente a ti, Jesús. Dios mismo que vino en carne a sacrificarse y sufrir toda dolencia por mí. Soy sano, diga, por la llaga de Jesús. Soy próspero, porque Jesús hizo pobre. Soy justificado, santo y apartado, porque Jesús se hizo pecado por mí. Soy de larga vida, porque Jesús fue de corta vida. Ahora tengo paz, porque el castigo de mi paz fue sobre Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque eres bueno, por tu amor tan grande, Jesús.